Dios te bendiga, que la gracia del Señor Jesucristo esté contigo, con tu familia, hoy que te encuentras allí sentado, escuchando este servicio dominical y ahora escuchar la palabra del Señor. Doy gracias por esta oportunidad que nos regala el Señor de poder ser de bendición a tu vida a través de la impartición de la palabra de Dios. Quiero hoy dirigirme a ti con la palabra, repito, y quiero guiarte en la Biblia, exactamente en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos del 1 al 6. Hechos, capítulo 10, versos del 1 al 6. Y voy a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y lloraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Él tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios Todopoderoso, en este día, en el nombre de Jesucristo, me dirijo a ti, Señor, confiando en tu obra que hiciste a través de Él, oh Padre, confiando en la obra del Espíritu Santo que Él hace en este tiempo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro guía. Dice tu palabra que Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que oro, Señor, para que este día tu Espíritu Santo convenza a cada persona que oye, a mi vida, Señor, que sea guiada a hablar tu verdad. Espíritu Santo, confío que hablaré lo que tu Padre, mi Padre, lo que mi Dios quiera hablar en este día. Guíame, Espíritu Santo, a hablar la verdad que hay en la boca de mi Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra, por este privilegio, por esta tarea, Señor, de un grupo escogido muy pequeño en el mundo. Permíteme hacerlo con verdad, con autoridad. Permíteme llevar consuelo. Permíteme llevar exhortación. Y permíteme llevar consolación, Señor, a quienes hoy necesitan tu palabra. Oro, Señor, que aquellos corazones que tú dispusiste para salvación desde antes de la fundación del mundo, hoy sean alcanzados e impactados por el poder de tu palabra. Señor, en tus manos encomiendo mi vida y la vida de cada persona que oye, de cada hermano, de cada amigo, de cada vecino. Señor, que el bien del cielo que abunda en la persona de Cristo, abunde hoy en mi vida para hablar esta verdad expresa en tu palabra. Espíritu Santo, a ti, en ti me abandono, en tus manos confío. Me confío creyendo que hablaré la verdad de Dios. A ti sea la gloria en este día, por siempre y para siempre. Amén y amén. He titulado este día, este sermón, la salvación es solo un asunto de la gracia de Dios. La salvación es solo un asunto de la gracia del Señor. El domingo anterior hablé de la oportunidad que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, le brindó al ladrón de la cruz. Hablé de esa oportunidad que Cristo le ofreció en el último minuto de su vida a un hombre malhechor que estaba colgado al lado de él aquel día de la muerte. Y miramos esa oportunidad como esta misma que toda la humanidad puede tener. Porque su gracia nos puede alcanzar a todos, cualquiera sea la condición en que estemos, aunque sea en el último momento de nuestra vida. La gracia nos puede alcanzar a todos. Una de las
cosas que podía tratar ese domingo es que Dios no hace acepción de personas. Salva al que quiere y donde quiere. Sencillamente su gracia está diseñada para todos los hombres. Porque el Señor dijo en Juan capítulo 3, verso 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el texto de hoy encontramos otra bonita historia de redención y salvación. Y que esta salvación Jesús la dirige a un hombre gentil. Es decir, un hombre no judío. Y por ser no judío, sorprende a Pedro, un judío de pura cepa. Le sorprende eso a Pedro. Pensando un poco en lo que Jesús dijo en capítulo 28 de Mateo 18, 29, perdón. Él dijo, por tanto, le dijo a los discípulos, id, haced discípulos a todas las naciones. Entonces, aquí la palabra todas es inclusiva, no dejando a ninguna nación por fuera, a ninguna nación de los 7 continentes que conforman este globo terráqueo. Incluye a todas las naciones. Cuando Jesucristo dijo, predican el evangelio en todas las naciones, estaba incluyéndola, por supuesto, a todas, no dejando excluida a ninguna. En el capítulo 24 de Lucas, el verso 47, Jesús ordenó que en su nombre se predicase arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, dijo el Señor, comenzando desde Jerusalén. Todas las naciones, fue la orden de Jesús. Todas las naciones, incluidas todas las personas de todas las razas, de todo color y de todas las edades. Ese fue el mandato de Jesús. Estos pasajes nos enseñan entonces la universalidad del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dando testimonio, dando a entender mejor que el evangelio no es de carácter local, sino que tiene un carácter universal. En Hechos capítulo 1, el Cristo resucitado mejor, está dando las últimas instrucciones antes de ascender al cielo, después de la resurrección. Exactamente en el versículo 8, Él le dijo a los discípulos, hablando de la evangelización mundial, le dijo, recibiréis poder, dijo el Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. Entonces este último pasaje nos está mostrando la expansión progresiva y la expansión geográfica del glorioso evangelio de Jesucristo, que no solamente quedaría confinado en Jerusalén, sino que saldría esparcido por todos los rincones de la tierra. Como bien saben mis amigos y hermanos, el epicentro entonces de la predicación inició exactamente en Jerusalén en el primer siglo, como lo podemos dar cuenta aquel día que descendió el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ese día comenzó la predicación, comenzó la evangelización, comenzó la gran comisión. Allí comenzó el evangelio a esparcirse por los discípulos a todos los rincones de la tierra. Comenzando en Jerusalén, luego el Señor el evangelio lo lleva a todas las regiones de Judea, y luego vemos el avance progresivo en los primeros capítulos de Hechos, que el evangelio llega a Samaria, y luego encontramos que el evangelio llega hasta España, y España era considerado en ese tiempo lo último de la tierra, y lo que nos damos cuenta por esta palabra, o mejor por el contexto del libro de Hechos, es que la palabra que Cristo habló tuvo pleno cumplimiento de manera progresiva en todo el desarrollo del libro, viendo cómo el evangelio comienza a predicarse en Jerusalén y termina en ese momento en el último rincón de la tierra. O sea, para ese mundo de entonces, España. Vemos entonces la palabra que Cristo habló, cómo tiene cumplimiento
específico y preciso, predicándose en España y en Roma, es decir, todos los rincones de la tierra, llegó el evangelio. Y lo que nos damos cuenta aquí, en este pasaje, es que el evangelio no solamente está alcanzando, a los judíos, sino que también está llegando, de la manera que avanza, no solamente llega a los judíos, sino también a los no judíos, aquellos que eran considerados por los judíos como perros, como el desecho de la sociedad, los gentiles. Allá llegó el evangelio, porque el evangelio es de carácter universal. No es de carácter local. El evangelio es universal, es para todas las personas de todo el mundo. En Hechos capítulo 10, el texto que hoy tomé como base para mi mensaje, para la predicación, es un testimonio más de lo que he venido hablando y diciendo, que el evangelio alcanza a todo tipo de personas. Y nuestro evangelio, creo, ha atravesado también toda la frontera de este mundo, todas las fronteras sociales, pero también raciales. El Espíritu Santo ahí en el libro de Hechos ha ido llevando a sus mensajeros y el mensaje, repito, a todos los rincones remotos de la tierra. El Espíritu Santo partiendo desde Jerusalén. Considero entonces, querido hermano, y me dirijo a ti, mi hermano, porque el evangelio que nosotros hemos conocido es un evangelio que no tiene que quedarse confinado en las cuatro paredes, ni solo en nuestro barrio, ni solo en nuestra localidad, sino que el evangelio que nosotros hemos conocido es un evangelio que tiene que llevarse más allá de las fronteras, aún de nuestra nación llamada Colombia. Tiene que ir nuestro evangelio más allá. Y para ser exacto también, como podemos analizar en este capítulo 10 de Hechos, el evangelio ahora llega a un militar romano. A un militar romano. Primero puedo preguntar ahora quién era Roma en ese momento. Para ser específico, en ese momento Roma era el verdugo del pueblo judío, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba sometido en ese momento bajo el yugo del imperio romano. Podemos decirlo entonces, Roma era un enemigo del pueblo de Israel. Debo resaltar y puntualizar que todo ese movimiento de salvación que se generó en la iglesia del primer siglo y que se sigue generando hoy, está basado solo en un medio, y ese medio se llama gracia. Esta gracia que Cristo, ¿verdad?, nos ha regalado, no pregunta cuánto bien has hecho. Esta gracia no pregunta cuán buenos somos, cuán religiosos somos, o tampoco pregunta cuán malos somos. Sencillamente la gracia y misteriosamente nos perdona todos nuestros pecados y somos aceptados en el camino del Señor y a la vez llamados y considerados hijos de Dios. La gracia no mide, la gracia no pregunta cuán buenos somos o cuán malos somos. La gracia simplemente llega para abarcar nuestra vida en lo absoluto y sacarnos pasarnos de muerte a vida. Observen atentamente entonces lo que Dios hace con su gracia. Preste un poco de atención. Él salva a personas de toda índole. El domingo anterior hablé en mi sermón en la salvación que Jesús le otorga a un bandido, disculpe la palabra, a un criminal en la cruz del Calvario. Hoy la historia de salvación que nos está mostrando la Escritura, se la está Jesucristo otorgando a un hombre considerado ejemplo de la sociedad. A un hombre que podíamos llamarlo de esta manera, un hombre bueno, que no tiene las manos manchadas de sangre, que no está señalado de abuso, que no está señalado de robo, de un comportamiento antisocial, sino se la está regalando a un hombre íntegro de la cabeza hasta la planta de los pies. Y este hombre, la Biblia lo llama Cornelio. Piensa entonces en
en las dos vidas distintas, en el contraste mejor, que hay entre la vida del Cornelio y la vida del ladrón de la cruz. A ambos la gracia los alcanzó. Y como leímos hoy en el texto, la Biblia está señalando a un hombre militar, un capitán, un comandante de 100 soldados romanos, de una compañía, como dice el versículo 1, de una compañía militar llamada la italiana. El versículo 2 está señalando completamente las cualidades y virtudes que este hombre tenía. Y quisiera señalar de manera muy breve las virtudes que la Biblia está registrando y resaltando de este hombre llamado Cornelio. En el versículo 2 encontramos textualmente 4 cualidades que la Biblia resalta. Ojalá pueda observarlo usted. 4 cualidades que este hombre tiene. La Biblia dice primeramente que era un hombre piadoso. Y la piedad es una virtud que provoca a la devoción, a todas las cosas relacionadas con el misterio de Dios, con los misterios de Dios. Ser piadoso es tener una vida dedicada a Dios. Entonces podemos decir de esta primera virtud de Cornelio que era un hombre dedicado a Dios. La segunda virtud que señala el texto dice que era temeroso de Dios con toda su familia. Y el temor de Dios, la Biblia lo enfoca y mejor dicho, lo mete en lo que tiene que ver con el respeto a las cosas de Dios. Es decir, entonces Cornelio era un hombre respetuoso. Respetaba de manera muy profunda las cosas de Dios. Además también está señalando que no solamente él, sino toda su familia. Cosa difícil para nosotros los siervos de Dios, tener nuestra familia bajo el temor de Dios. La tercera cualidad o virtud que señala la Biblia en este versículo 2 dice que era un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo. Es decir, era un hombre generoso con la gente pobre. Era un hombre mano suelta, como llamamos acá en nuestro lenguaje. Un hombre que no le costaba dar a los pobres para su necesidad. La última cualidad que resalta este versículo 2 dice que era un hombre que oraba a Dios siempre. Es decir, Cornelio era un hombre de oración, un hombre con una disciplina diaria de oración, un hombre con disciplina de oración. Entonces, este versículo 2, está señalando 4 virtudes que tenía este hombre. Pero, hermanos y amigos, en este capítulo 10, encontramos además en el versículo 22 2 virtudes más que no las señala el versículo 2. El versículo 22 añade 2 cualidades más. Si quiere, búsquelo. En el versículo 22 de este capítulo 10 señala además que era justo y de buen testimonio. Entonces, si nos damos cuenta, hasta aquí van 6 cualidades o virtudes que el texto está señalando en la vida de este hombre llamado Cornelio. Pero si seguimos avanzando, por último, en el versículo 30 de ese capítulo 10, encontramos además que Cornelio era un hombre que ayunaba. Entonces, piense un momento. Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre piadoso, era un hombre que hacía limosnas, era un hombre que oraba a Dios siempre, era un hombre justo, era un hombre de buen testimonio, era un hombre que ayunaba. 7 virtudes está señalando, óigame bien, mi amigo, mi hermano. 7 virtudes está señalando el texto de la vida en la vida de este hombre. Y me pregunto cómo un hombre siendo militar y con tanta responsabilidad frente a un imperio y con tanta responsabilidad, repito, ¿cómo podía este hombre dedicarse a Dios de tal manera? ¿Cómo, me pregunto, un militar con tanta responsabilidad con Roma tenía tantas virtudes? Me pregunto cómo combinaba Cornelio su actividad militar con el ejercicio de la piedad. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo vivía este hombre?
Señalo algo, un momento. Cornelio no era evangélico, pero parecía evangélico. Parecía evangélico mucho más que nosotros. Y abro un pequeño paréntesis aquí, es necesario que lo diga aunque no es el tema. Pero debo señalar, porque parte, escúcheme, de los problemas que tiene la iglesia evangélica hoy es la falta de piedad, es la falta de oración, de ayuno, de temor a Dios, es la falta de testimonio. Y lo que Cornelio lo tenía no siendo aún evangélico, y a lo que nosotros nos falta en Cornelio abundaba. La gran lección de vida y ejemplo para nosotros es que no oramos porque estamos ocupados. Es que no leemos la Biblia porque no tenemos tiempo. Es que no damos limosna y no apoyamos la obra de Dios. No bendecimos a las demás personas porque no tengo recursos. ¿Cuáles son las excusas que presentamos nosotros frente, por ejemplo, a la vida testimonial de este hombre? Que no era evangélico, que no tenía a Cristo en el corazón. El versículo 3 y 4 dice la Biblia, este hombre con estas virtudes vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entró donde él estaba y le decía, Cornelio. La respuesta de él mirándole atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Lo que puede señalar el texto real, sencillamente es que Dios estaba agradado con la vida de este hombre. Las oraciones habían subido. ¿Qué más es lo que espera uno cuando uno ora, sino que Dios lo escuche? Así que Dios estaba agradado con él. Y el versículo 7 al 8, para antes de avanzar, en la misma visión, este ángel le dice a Cornelio, envía hombres y ves a Cesarea, ves a Jope mejor, y dile a Pedro que venga y te hable. Es necesario que él te diga lo que tú tienes que hacer. Ve y llámalo. Es la visión, es el mensaje que el Señor le da. Ve y haz que Pedro venga para que él te hable y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. En el versículo 7, el versículo 8, Cornelio obedeció a la voz del Señor y mandó a uno de sus soldados, dice la escritura, también devoto, y para que fuera a Pedro y le dijera el mensaje. Y el Pedro, en el versículo 9, la Biblia, porque Dios es perfecto, es completo. Dios no hace las cosas a la loca ni al revés. Él todo lo hace perfecto. Él estaba preparando un hombre llamado Cornelio, pero a la vez le estaba revelando a Pedro lo que haría. Y Pedro está orando también. Y Dios está dándole una visión a Pedro. Pero antes de avanzar, me hago una pregunta. Y usted también creo que pudiera preguntarse en este día. ¿Qué interés tenía Dios con Cornelio? ¿Qué le estaba mostrando Dios a este hombre? ¿Para qué haría venir un hombre como Pedro de una ciudad lejana a traerlo a él? ¿Con qué intención? ¿Qué buscaba Dios? De antemano, como he dicho, damos por sentado que lo que Cornelio estaba haciendo estaba agradando a Dios. Era agradable delante de Dios. Pero el ángel le dice, ves y haz venir a Pedro y él te dirá lo que tienes que hacer. La pregunta también me gusta preguntar mucho. ¿Qué cosas de más debía hacer Cornelio? ¿Qué más le estaba demandando Dios? Cuando le dice el Señor, ves que Pedro te va a hablar y todo lo que Pedro te diga lo vas a hacer. La pregunta, repito, ¿qué más estaba demandando Dios? ¿Será que Dios quería más piedad?
¿Será que Dios quería más temor? ¿Será que Dios quería más oración, más limosna, más ayuno? Dios, repito, Dios, escúcheme mejor, no le estaba pidiendo a Cornelio más obras de piedad, sino más bien lo que le estaba pidiendo que sencillamente era escuchar el evangelio de Jesucristo. Eso era lo que Dios estaba buscando en Cornelio. Y la pregunta también, ¿por qué y para qué? ¿No era suficiente lo que Cornelio hacía para alcanzar la gracia de Dios? ¿No era pedirle algo que sobrara además de lo que ya estaba haciendo Cornelio? Y piense que Cornelio quizás estaba como aquel hombre que le dijo a Jesús, aquel hombre rico que le dijo a Jesús, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde a este hombre y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, se llama Dios. Los mandamientos sabe, le dijo Jesús. No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero la respuesta de este hombre es, Señor, todo eso ya yo lo sé y lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, cuando este hombre le responde, le dijo, te falta una cosa. En otras palabras le dijo, estás fallo. Y creo que Cornelio, de igual manera, si bien aunque lo que estaba haciendo era agradable, tenía virtudes loables, envidiables a cualquier persona, pero le faltaba algo. Y eso algo que le faltaba a Cornelio era nada más y nada menos que Jesús a su vida trayendo salvación. No era nada más y nada menos que Jesús buscando para consolarlo y darle salvación. Lo único que le faltaba a Cornelio, repito, era nada más y nada menos que la salvación. Usted preguntará a mi amigo que me oye, o sea que Cornelio no era salvo. La respuesta contundente, no lo era. Y le voy a justificar este argumento que digo en base, este argumento que digo en base al mismo texto del capítulo 10. Teniendo Cornelio todas estas virtudes, el Señor le dice, haz venir a Pedro y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Y encontramos allí en el versículo 33 al versículo 35, Pedro está orando en su casa y el Señor le dijo, van a venir por ti a buscarte. No temas de ir con esos hombres porque yo los he mandado. Dios estaba preparando a Pedro. Y cuando Pedro está orando, los hombres llegan tocando la puerta. Y le dicen, aquí vive Pedro. Y le dijeron, yo soy. Pedro prácticamente en otras palabras dijo, aquí estoy, para que soy bueno, en otras palabras. Y este hombre que es enviado por Cornelio le dijo a Pedro, mira, Cornelio, el centurión romano, ha recibido una orden de Dios. El Señor se le apareció y le dijo que tus ofrendas han sido recibidas, tus oraciones han sido escuchadas. Pero además dijo mi Señor Cornelio, haz que Pedro venga. Pedro te va a hablar. Y Pedro, como ya había sido advertido por Dios, informado por Dios, Pedro no tiene ningún temor en ir a la casa de Cornelio. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio como hombre piadoso se tira a los pies de Cristo, a los pies de Pedro para adorarlo. Pedro dijo, no, levántate, yo también soy hombre como tú. Y así que en este momento Pedro dijo en otras palabras, cuán estoy sorprendido, dijo Pedro, que Dios también quiera ahora traer a los extranjeros al evangelio. Así que Cornelio le dijo Pedro, ¿para qué soy bueno? Dice el versículo 29.
¿Por qué causa me has hecho venir aquí? Y Cornelio en el versículo 30 en adelante, él comienza a relatarle, dijo: Pedro, mira, hace 4 días yo estaba orando en ayunos y oración y el Señor se me apareció de manera en un ángel y me dijo: mira, tus oraciones han sido escuchadas. Así que Cornelio, haz que Pedro venga a tu casa, él te va a hablar la palabra, escucha y haz lo que él te dice. Así que Cornelio le está narrando este evento a Pedro y Cornelio dice: Pedro, ahora bueno, estás aquí, háblanos, ¿qué es el mensaje que tú tienes para mí? Habla, desembucha, suelta lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir, dilo, que aquí estoy para escuchar. En otras palabras, dijo Cornelio. En el versículo 36 en adelante, nosotros encontramos el sermón de Pedro. Escúchame bien, mi amigo, mi hermano. Un mensaje que contiene el evangelio puro, el evangelio de Jesucristo, que contiene un mensaje no adulterado, contiene la salvación, contiene a Cristo, que es lo más importante cuando se predica, que nuestro mensaje tenga a Cristo. Y cuando el mensaje tiene a Cristo, el mensaje salva, transforma. Bendito Dios para siempre. Así que permítame en este momento rápidamente señalar los 4 puntos importantes que contiene el mensaje que Pedro le predica a Cornelio y a su familia. En el versículo 36 dice el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Nosotros, dice Pedro, vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, en toda Galilea, comenzando, ¿verdad?, desde Galilea, comenzando desde allí. Cómo Dios ungió, dijo Pedro, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El primer punto que señalo de aquí de la predicación de Pedro es la vida de Cristo. Es lo que está anunciando Pedro primeramente, es la vida de Cristo. Y en el versículo 39 dice el Pedro: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Lo segundo que contiene el mensaje de Pedro es la muerte de Cristo. Escuche bien. Y el versículo 39, el versículo 40 mejor. 40 dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Lo tercero que está hablando Pedro en su sermón es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, lo último que contiene el sermón de Pedro está en el capítulo, en el versículo 42, dice: Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Y lo último que señala Pedro es el juicio eterno. Entonces escúchame bien, Pedro está predicando un sermón de la vida de Cristo, de la muerte, de la resurrección de Cristo y hablando también del juicio eterno. Ese es el propio y puro evangelio. Y lo que pasa en el versículo 44 al versículo 48 es lo que está mostrando estos versos. Más bien es el resultado de aquella predicación centrada en Cristo. Porque cada vez que predicamos a Cristo, cada vez que predicamos la palabra centrada en Cristo, eso produce resultados favorables al corazón que oye. La Biblia dice que cuando Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cayó sobre quienes estaban oyendo el discurso. Cayó sobre ellos. Y el versículo 48 al final de este capítulo 10, la Biblia señala que Cornelio y toda su familia se bautizaron, recibieron la gracia, recibieron a Cristo. Y cuando recibieron a Cristo, entonces a partir de allí Cornelio y su familia fueron salvos. Entonces, literalmente lo que encontramos en los últimos versículos es que la salvación llegó a Cornelio y a toda su familia. Entonces note algo, que la salvación no llega a Cornelio sino hasta que escuchó
y creyó el evangelio de Jesucristo que predicó el apóstol Pedro. No fue haciendo obras de caridad, ni oraciones, ni ayuno, ni teniendo buen testimonio, sino escuchando el evangelio de Cristo. Ahora aclaro algo: como iglesia debemos orar, debemos ayunar. Esos son disciplinas de gracia que tenemos, que Dios nos ha dejado para mantener la comunión y la relación con Dios. Pero escúcheme, lo único que nos salva es el mensaje del evangelio. Cuando se oye y produce efectos en el corazón, eso nos salva. Eso nos salva. Solo el evangelio de Cristo, de la gracia, nos salva. Solo eso nos salva, mi amigo. Solo eso nos salva. Cuán equivocados estamos que llevando una vida quizás de abstinencia, una vida ejemplar, que hay que hacerlo, pero eso no nos asegura nuestra salvación. Y el capítulo 11 confirma aún lo que he dicho. En este momento Pedro está siendo confrontado por sus amigos y hermanos judíos, porque lo están señalando, porque era prohibido que los judíos entraran a la casa de los no judíos. Y estos hermanos le están acusando a Pedro porque había entrado a comer, o más bien a hablar y conversar con una familia no judía, y por eso estaba siendo acusado. Pero Pedro comenzó a explicarle a ellos la razón por la cual había llegado a la casa de este hombre, y era por un asunto urgente de salvación que Dios estaba preparando. Pero Pedro también está narrando la experiencia de que tuvo él y tuvo Cornelio a la vez, al mismo tiempo. Pedro está tomando, y más exactamente en el versículo 13 y 14, mire bien. Pedro está tomando las palabras de Cornelio, donde Cornelio está expresando, y dice: al venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El versículo 14 dice: Él te hablará las palabras. Te hablará palabras por las cuales serás salvo. Y lo que estoy diciendo está confirmando este versículo 14. Que Cornelio halló la salvación solo cuando escuchó el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Cuando oímos la palabra produce fe, y la fe produce salvación en el oyente. Solo cuando oímos la palabra de gracia, solo hasta ese momento, cuando se recibe la palabra de gracia, en ese momento somos salvos. Ahora usted, como Cornelio, puede ser que usted también sea una persona religiosa, generosa, compasiva. Pero eso no te va a garantizar salvación. Y te cambio mejor la pregunta. En base a lo que hemos leído hoy, ¿puede una persona religiosa, generosa, compasiva y no ser salvo? La respuesta es sí. La justificación a esta respuesta es, hermanos y amigos, la salvación es un regalo inmerecido de Dios. Es un regalo que recibimos gratuitamente cuando por la fe recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. A eso la Biblia le llama gracia. Solo gracia. Y no es algo que se alcanza por méritos humanos. Repito, es un asunto de gracia que se recibe en base a los méritos de Cristo. Lo que voy a decir puede quizás generar sinsabores en los oyentes, reacciones negativas, pero debo decirlo, es la verdad. Escúcheme, usted puede ser una persona con todas las cualidades que tenía Cornelio. Ser un hombre generoso con los pobres.
Puede ser una persona que ora a Dios siempre. Puede ser una persona con un comportamiento ejemplar. Puede ser un buen marido, una buena esposa. Puede tener una ética y una moral correcta. Ser la persona más decente y culta del mundo. Pero si no ha recibido el regalo de la gracia, no podrá ser salvo. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dijo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice la Biblia, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un asunto, ¿verdad? Solo de gracia, solo de Dios, solo se recibe de Él. No es un asunto de nosotros, de nuestra obra, sino solamente se recibe por fe a través de la persona de Cristo. Piensa lo que voy a decir también. La salvación es un asunto de intercambio de cosas entre usted y Dios. No es un trueque. No es un toma y dame. Es un absoluto regalo de Dios inmerecido para el hombre. En este mundo hay muchas personas de buen corazón, así lo reconocemos. Fueron criados con una disciplina excelente, estricta. Y son un ejemplo estas personas a la sociedad. Pero necesitan con urgencia, como Cornelio, oír el evangelio de salvación para que puedan ser salvos. Mi amigo, mi hermano, usted no se salvará por ser un buen vecino, por ser una persona justa. Usted no se salvará por encomendarse a Dios todos los días al salir a trabajar y al acostarse. Usted no se salvará por ser generoso, porque quizás tú, verdad, que estás viviendo, has puesto tu vida a tu servicio, has dado tu cuerpo al servicio de la comunidad. Vuelvo a decir, usted no se va a salvar por eso, porque lo único que salva al ser humano es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. La vida, verdad, en este caso, del ladrón de la cruz, contrasta con el tipo de vida de Cornelio, de este hombre que ha estado hablando en este día. Tanto del ladrón de la cruz, que llevó una vida en delitos y crueldad y robo, y también miramos a Cornelio, un hombre con una vida ejemplar. Pero tanto el ladrón como Cornelio necesitaron urgentemente a Cristo para ser salvos. Y mi amigo, esta generación no es la excepción. El delincuente, el atracador de bancos, tanto la persona culta que vive en casa y es bueno y es ejemplar, también con la misma urgencia, tanto el uno como el otro necesitan a Cristo para ser salvos. Repito, quizás tú no eres delincuente, tú no eres maleante, pero la necesidad de salvación tuya es de la misma urgencia, es del mismo carácter urgente que el maleante. Repito, si usted hoy, la sociedad, te considera como a Cornelio una persona culta con todas las virtudes que tenía Cornelio, yo te felicito. Siga siendo ejemplo a la sociedad. Siga siendo esa persona ejemplar para el mundo. Pero le advierto algo. Eso no le va a alcanzar a usted para obtener la salvación que solo Cristo le pudo dar. Si Cornelio había llevado una vida con virtudes, el Señor le dijo, haz que Pedro venga, él te va a hablar, haz lo que él te diga. Podemos pensar de que Cornelio, el hombre rico, estaba falto, estaba, mejor dicho, fallo, le faltaba algo. Y lo más importante, la salvación. Y me he dedicado a hablar el tema de la salvación estos 2 últimos domingos porque es un tema urgente.
La salvación es un tema urgente que es para todo el mundo, que es un tema pertinente para el que está perdido como para el culto. Por eso la persona culta, por eso señalé el domingo anterior la vida, o mejor dicho, la oportunidad de salvación que Dios le dio a un criminal. Pero hoy estoy señalando la oportunidad de salvación que tenía un hombre culto llamado Cornelio. Entonces la salvación es una urgente necesidad en todas las esferas sociales. Nadie puede decir no, porque será el gran desperdicio de la vida el negar que necesito un Salvador. Repito, mi amigo, siga siendo ejemplo. Si usted es una persona moralmente correcta, si usted ha sido un buen vecino y amigo, sígalo siendo. Pero eso que tú eres no te alcanzará para tu salvación. Porque lo único que llena las expectativas completas de manera absoluta es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es suficiente. Pedro dijo en el capítulo 2 de Hechos: no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y cuando Pedro dijo no hay otro nombre, exclusivamente se estaba refiriendo a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El que te estoy hablando en esta mañana, el que te estoy diciendo en este día, mi amigo. Concluyo. Mire, quizás moralmente usted no le da la medida a Cornelio. Porque soy franco, la Biblia está diciendo que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Él y toda su casa hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre, ayunaba, era justo y de buen testimonio. Bendito Dios para siempre. Alguien pudiera pensar, no necesito más nada, ya tengo el cielo. Si eres ese tipo de persona, te felicito. Pero vuelvo a apuntar a lo mismo. Eso no podía jactar a Cornelio de que era suficiente. El joven rico le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y bíblicamente es una pregunta mal planteada. Porque la salvación no se gana o no se recibe mejor haciendo cosas. El centurión en Hechos capítulo 16 le dijo a Pedro: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Otra pregunta mal planteada bíblicamente según el contexto de la gracia. La salvación no se recibe haciendo. Y por eso la respuesta contundente a este carcelero cuando le preguntó a Pedro: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta de Pedro es: cree en el Señor Jesucristo. Pedro no dijo ayuna, ora, entrega dinero, vende tu casa, ofréndala, sacrifica tu vida. No, cree en el Señor Jesucristo. Los apóstoles la tenían clara. Nosotros también creo que tenemos que tenerla clara igualmente, que el único medio de salvación es y seguirá siendo Jesucristo y solo Él y nadie más. No nos confundamos. No nos confundamos. Pero todo lo bueno que hagamos será agradable a Dios cuando lo hacemos de corazón limpio. Pero eso no nos alcanza, porque la única persona suficiente para salvarnos se llama Cristo. Y usted que me oye, mi amigo, no puede darse el lujo de decir: yo no lo necesito porque yo soy bueno. No, aquí un hombre bueno necesitó la salvación como un criminal que estaba muriendo en la cruz. Tanto el justo, que se consideraba justo y que incluso la Biblia está diciendo que es justo, la necesitó como el criminal que estaba colgado en la cruz. ¿Cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Así que hoy quiero invitarte, no quiero que dejes pasar esta oportunidad. El Señor Jesucristo nos ha enviado a predicar este tema urgente, porque lo más urgente es la salvación, mi amigo, mi hermano. La salvación es el tema urgente de la Biblia desde el principio hasta el final. Y Dios con urgencia me ha mandado a hablarlo en este día nuevamente, a hablar de esa salvación que solamente se recibe
y la otorga el Hijo de Dios. En este día, Señor, quiero darte gracias por la oportunidad de exponer la verdad escrita en tu palabra. Que nuestra salvación es solo por los méritos de Cristo. Y que nuestras obras, por muy buenas que sean, no alcanzan la justicia de Dios. Solo el justo llamado Cristo alcanza su justicia. En este día, Padre, yo te pido, Señor, que si hay alguien quizás con las cualidades de Cornelio, permite que su corazón hoy pueda aceptar esa verdad que transforma, llamada gracia en su vida y que produce salvación. Así que, mi amigo, en este día no dejes pasar la oportunidad de gracia y salvación que Dios te trae por medio de Cristo. Así que solamente confiésalo, solamente créelo, solamente experimentalo. No te rehúses a las palabras, porque lo que trajo salvación a Cornelio fue oír el mensaje que Dios traía por boca del apóstol Pedro. Así que, mi amigo, en este día también hay oportunidad de salvación para nosotros. No importa si hemos sido criminales o si hemos sido justos como Cornelio, pero tanto, repito, como el uno o como el otro, si eres de una parte o te identificas con el otro, necesitas oportunidad de salvación y Dios te la está brindando en esta mañana. Quiero darte gracias, Señor, por cada persona que está oyendo y que estaba acomodada en su justicia y que estaba confiando en su personalidad. Yo te pido, Jesucristo, que llegues a esos corazones confiados en sí mismos. Te pido que el bien del cielo que trae salvación sea sobre cada uno de ellos. Quiero orar, Señor, por aquellas personas que han tenido una vida envuelta en delitos como el ladrón de la cruz. Señor, también hay oportunidad para ellos. Pero aquellos que han vivido de manera moral, de manera, Señor, correcta y justa, también hay salvación para ellos en la persona de Cristo. Padre, llega a esos corazones hoy. Rompe las estructuras y los moldes de pensamiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y encomiendo a ti la vida de cada persona. Hoy te pido que rompa las cadenas. Hoy te pido, Señor, que derribe todo argumento y toda altivez que el diablo quiera traer a los corazones. En el nombre de Jesucristo, y permite que hoy Cristo pueda hallar un espacio en los corazones de las personas. En el nombre de Jesucristo. Así que hoy diga: Señor, te acepto como Señor y Salvador. Creo en tu gracia para mi salvación. Creo en tu justicia para mi salvación. Hoy confieso que eres Dios y Señor para mí. Por favor, sálvame. Yo quiero estar entre los redimidos, porque solo tú, Señor, estás puesto por el cielo para darme salvación. Confiéselo conmigo, diga: Señor, hoy te hago Señor de mi vida. Hoy creo que hay salvación para mí. Desde hoy, Señor, dejo de confiar en mi justicia, en mi personalidad y en mis méritos, y confío en Cristo como Señor y Salvador. Ven, entra en mi vida y séllame hasta el día de la redención, hasta el día final. Te lo pido en este día, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, yo quiero darte gracias por la bendición, por haber compartido esta breve palabra, Señor, para que tu corazón sea impregnado en el corazón de los oyentes, para que confiemos en los méritos de Cristo y no en los méritos nuestros. Señor, quiero darte gracias en este día, bendecirte y exaltarte, dándote gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia que salva abarque tu vida, tu casa y tu familia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos veremos en la próxima oportunidad. Dios te guarde.